Hola, ¿qué tal, gente reptiliana? Qué gusto estar con ustedes como cada domingo, ya saben. Cada domingo hay tema reptiliano y pues este domingo no es la excepción. Quiero que imaginen conmigo ir un día a dormir y que al día siguiente simple y sencillamente ya no existen más. Se evaporan de la nada, no queda absolutamente rastro alguno de ustedes, de su existencia, simple y sencillamente se desaparecen. Esto, aunque ustedes no lo crean, sí ha sucedido a lo largo de la historia y voy a hablarles el día de hoy al respecto, porque además de ser un tema interesante y que sí sucede, hay una explicación científica a esto, la cual no les voy a spoilear porque quiero que hagan este ejercicio de imaginar, sobre todo por el hecho de que esto nos podría suceder a cualquiera. Está muy interesante echar a andar la imaginación para que no tengan que imaginar demasiado o para que tengan material para pensar en ello. Permítanme platicarles algo que sucedió en la víspera de Navidad de 1885 en una ciudad de Seneca, Illinois, allá en Estados Unidos. Una mujer llamada Matilda Roney murió junto a su marido bajo unas circunstancias insólitas. Matilda simplemente estalló en llamas. Al parecer, esta mujer estaba sola en la cocina cuando esto le sucedió. El fuego incineró rápidamente todo su cuerpo, excepto sus pies. Imaginen la escena. Imaginen que de repente ya todo su cuerpo se convierte en cenizas y solamente quedan los pies mutilados ahí, existiendo ya sin razón ni explicación. Este incidente también se llevó la vida del esposo llamado Patrick. A él lo encontraron asfixiado por los humos en la habitación de su casa. Esta tragedia dejó muy desconcertados a los investigadores, puesto que no había ninguna razón para sospechar algo raro. La reconstrucción de la escena explicó que esa noche los Roney se encontraban pues trancas, bebiendo whisky, y un granjero que había pasado horas con ellos platicando y bebiendo no había notado nada extraño, nada fuera de lo común como para creer que algo sobrenatural los iba a tomar por sorpresa esa noche y a quitarles la vida. Tampoco se pudo encontrar una fuente del incendio y las llamas fueron suficientemente intensas para quemar el cuerpo de Matilda, pero no había nada en la habitación que hubiera sufrido daño por el fuego. Esto que les pasó a los Roney, principalmente lo que le pasó a Matilda, tiene un nombre, es un enigmático fenómeno llamado combustión espontánea humana. Y bueno, se preguntarán, ¿qué es la combustión espontánea humana? Pues se le llama así porque la víctima termina convertida en cenizas así nada más. Hay una creencia de que pues el fenómeno tiene ya un conteo de casos raros, puesto que se han encontrado los restos incinerados de cuerpos de las víctimas en circunstancias donde no se puede determinar una causa del fuego. Y en la gran mayoría de estos casos, las víctimas se reducen por completo a cenizas, a pesar de que en la habitación o en su vivienda o los objetos a su alrededor no tengan daño alguno por el fuego. A veces también puede llegar a consumir una parte del cuerpo de la víctima, pero dejar algún pie, alguna mano sin quemarse. Esto lo hace todavía
más misterioso. Y el estado de los restos de estas personas es muy distinto al estado en el que encuentran los cuerpos de víctimas de otro tipo de incendios, como los incendios domésticos, donde el cuerpo de las personas no se reduce a cenizas, suelen aparecer completos, algo carbonizados o con algunas quemaduras de tejidos, pero no sucede igual con este fenómeno de la combustión humana, porque en estos casos no queda ni rastro. Dicen que para estos casos no se cuenta con suficientes datos forenses o que no hay investigaciones detalladas y se carece de información básica como el nombre de la víctima o también la fecha del suceso. Sin embargo, en los casos en los que sí se cuenta con las descripciones, hay muchas escenas, muchos elementos en común. Uno de ellos es que el fuego suele estar localizado en el cuerpo de la víctima. Los muebles y los electrodomésticos están intactos la mayoría de las veces. La zona alrededor de la víctima y muchas veces el resto de la habitación está nada más cubierta de un poquito de hollín, que suele ser un hollín raro, distinto al de los incendios. Es un hollín grasiento, es un hollín extraño. Casi siempre las víctimas tienen algo en común. Y esto es muy interesante. ¿Qué pueden tener en común las víctimas de estos sucesos? Muchas veces es sobrepeso, o muchas veces es invalidez, o inclusive el consumo excesivo de alcohol o de drogas. Aguas, drogadictos, tengan cuidado, podría llegarles el rayo láser chamuscador. En todos los escenarios se supone que hay algo que podría haber causado tal vez una fuente de fuego. Sin embargo, esta fuente casi nunca está ni derramada, ni extinta, ni tampoco tocada por el resto del fuego de la persona que se ha quemado. Nunca hay testigos oculares en el momento de este suceso, lo cual lo hace más misterioso, porque no hay alguien que le haya tocado ver. Nadie en su vida ha observado cómo sucede, y esto lo convierte en un misterio de la humanidad, se podría decir, porque no tienen manera de saber cómo sucedió. Las víctimas también suelen ser personas ya mayores. Un caso del que les quiero hablar, que fue un caso muy famoso, y es famoso también porque fue reciente. Este caso es el de Michael Faherty, que nació en 1934, pero murió el 22 de diciembre del 2010. En las primeras horas de este 22 de diciembre, el vecino se despertó con un sonido de alarma de humo y salió a la calle, y al momento en que vio que salía humo de la casa de al lado, decide llegar y tocar, y al no obtener respuesta empezó a despertar a la gente alrededor y a llamar a la brigada de bomberos para auxiliar a su vecino. Al momento en que llegaron, pues se encontraron con este fenómeno, de tal manera que tuvo que haber sido su casa registrada por expertos forenses y por el servicio de bomberos. El cuerpo había sido encontrado acostado de espaldas, con la cabeza cercana a una chimenea. Sin embargo, el fuego se había, mantenido únicamente en el cuerpo de esta persona. Solo había, imagínense la silueta de la persona así en negrito, con las cenizas, y el piso debajo de la persona con ese
ese hollín grasiento con esa marca de que había habido una combustión ahí. Sin embargo, los muebles y todo alrededor estaba intacto. Obviamente se pusieron a investigar, se pusieron a buscar que no hubiera sido un intento de homicidio, que no hubiera sido algún tipo de suicidio o algo así. Y al no encontrar pista alguna de nada, el subjefe de bomberos dijo que después de haber hecho una investigación exhaustiva, estaban convencidos de que el fuego de la chimenea no había sido la causa del incendio que había matado a este señor. La autopsia llevada a cabo por la patóloga Grace Callaghy observó que este señor había en su momento padecido diabetes tipo 2 e hipertensión. Sin embargo, no había muerto de insuficiencia cardíaca. Tampoco pudo determinar exactamente la causa de muerte porque las quemaduras habían prácticamente destrozado el cuerpo y no había manera de averiguar qué le había pasado a este señor. Pues en septiembre del 2011, otro médico forense, el doctor Ciaran McLaughlin, informó que se había puesto a buscar en la literatura médica algún indicio que pudiera determinar la causa de muerte de este señor, y finalmente se refirió a un libro de patología forense escrito por el profesor Bernard Knight, que establece que se han producido ya un gran número de incidentes de combustión espontánea cerca de chimeneas. Por lo tanto, considera que dado que el incendio había sido investigado a fondo, este caso del que les acabo de hablar encaja perfectamente en la categoría tan misteriosa de combustión humana espontánea. Y para este fenómeno no hay una explicación adecuada, no existe todavía una explicación, o bueno, no existía en ese momento, más bien. Después de estarlo meditando y considerando y estarse dando golpes en el coco, otro médico forense determinó por fin que la causa de muerte de este señor había sido la combustión espontánea humana, ya como la decisión definitiva, y esto en su momento generó bastante controversia. Según la prensa británica, se han reportado 200,000 supuestos casos en todo el mundo en 300 años. Sin embargo, la gran mayoría de estos casos no han sido investigados realmente. Y hay literatura que nos habla de este misterio, de este extraño suceso que viene desde varios siglos atrás. Este fenómeno tiene sus raíces, hablando médicamente, desde el siglo XVIII. Paul Rowley, miembro de la Royal Society de Londres, la academia científica más antigua del planeta, acuñó el término por ahí de 1744 en su libro Philosophical Transactions, y lo describió como un proceso en el que un cuerpo humano supuestamente se incendia como resultado de un calor generado por la actividad química interna, pero sin evidencia de una fuente de ignición. Es decir, en 1744 pensaban o se creía que el fuego iniciaba desde dentro del cuerpo humano al no tener una evidencia de una fuente de calor externa que pudiera crear este incendio, de tal manera que pensaban que este calor venía de uno mismo. El autor recoge algunos casos de víctimas que perdieron la vida por incineración sin que se pudiera encontrar la fuente del incendio. Rowley explica una propuesta del autor John Henry, quien sugiere
que hay algunas sustancias contenidas en el cuerpo humano y diferentes procesos de fermentación en los estómagos que podrían crear una llama desde el interior del cuerpo al combinarse con bebidas alcohólicas y los movimientos internos del cuerpo durante la noche. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Borrachos, pongan mucha atención con esto. Rowley concuerda con esta teoría y sugiere que hay más procesos químicos y más emanaciones en el cuerpo que podrían estar involucrados en este fenómeno. Cuentan también que la condesa Cornelia Sangari Divandi de Cesena sufrió un destino muy similar en 1745, pues esta señora se acostó temprano y a la mañana siguiente solo se encontraron sus cenizas. Sin embargo, la cabeza estaba parcialmente quemada y las piernas. Entonces imagínense el retrato de todo un como pseudo cuerpo con una cabeza ahí nada más quemada, con unas piernas y todo lo demás hecho ceniza. Definitivamente es una escena tétrica, es algo duro de imaginar, pero a la vez interesante. En el caso de esta señora, la condesa tenía 2 velas en la habitación. Sin embargo, sus mechas estaban intactas. No parecía que estas velas hubieran sido encendidas o hubieran sido la causa de ese incendio. Y todos los casos llevan el mismo patrón, el mismo rompecabezas. Como les comenté, el fuego se limita a la persona. Hay algunas quemaduras o daños de humo justo debajo del cuerpo de la víctima, ese hollín grasoso y principalmente los torsos quemados. Lo que son las extremidades no siempre son las que se queman. En la mayoría de los casos la gente aceptaba que este tipo de situaciones podían llegar a ser castigos divinos, castigos sobrenaturales o inclusive rayos láser alienígenas. Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser. En la ficción hubo un caso muy notorio en la obra Bleak House de Charles Dickens, donde el autor defiende el uso de la combustión espontánea, de la combustión en uno de sus libros, en este libro, contra las acusaciones de engaño, citando varios casos famosos y los juicios de médicos eminentes afirmando que tal cosa sí era posible. La gente entonces aceptó la posibilidad de este fenómeno como algo que podía sucederle no a cualquiera, pero sí que podía suceder como un castigo, y les voy a decir por qué. Porque las víctimas a menudo eran alcohólicas, tenían sobrepeso, la mayoría eran mujeres y había una percepción general de que esto era un castigo por llevar un estilo de vida libertino y decadente. La idea se reforzaba también por los informes periodísticos muy sensacionalistas sobre los casos, porque bueno, como sabrán, en la antigüedad y todavía hoy en día, si la persona que se muere es mujer y es gorda, pues merece arder en el infierno para la gente. Pues que se note entonces el machismo y la gordofobia en la antigüedad y hoy en día, ¿cómo no? Pero ya volviendo al tema, porque definitivamente sí alguna vez la gente pensó que como de esto no me va a pasar a mí, porque a quien le pasa se lo merece porque es castigo divino. Sin embargo, este tipo de combustión en realidad es muy rara, y ahora con más estudios y más información se sabe que las víctimas no son personas que necesariamente van por la vida en la perdición, sino que suelen ser personas ancianas que viven solas. Como ya saben, algunos creerán que hay fuerzas supernaturales o exóticas para este fenómeno, y sobre todo cuando te toca ver la escena o las fotografías donde está el cuerpo así medio mutilado, sí es medio hardcore.
Pero la realidad es que hay una explicación científica, como les dije al inicio, y esta explicación es un proceso un poquito más aterrizado, algo llamado el efecto mecha. Este consiste un poquito en que la víctima primero muere, y puede ser una muerte por un ataque al corazón, un derrame cerebral, una caída, y si mueren con el cigarrillo prendido o con una chispa de algún fuego cercano en el que, por ejemplo, la vela haga algún tipo de brinco en la flama y caiga en tu ropa, esto hace que comience un fuego haciendo arder la ropa lentamente, sin una llama que esté ahí como carbonizándolo todo. Mientras la ropa se va quemando lentamente, el calor comienza a derretir la grasa que está debajo de la piel, y la tela carbonizada la absorbe, haciéndose como la mecha de una vela que va quemando muy muy lentamente con un fuego muy chiquitito y muy controlado. Se llevaron a cabo experimentos con cadáveres de cerdos envueltos en cobijas, los cuales han mostrado que arden como una llama suave y estable que calienta el cuerpo a 800 grados centígrados. Puede durar aproximadamente 7 o más horas. Las partes del cuerpo desnudas pueden quedar sin quemarse, mientras que el resto de la ropa o el cuerpo cubierto quedan completamente incinerados. Así que después de todo podemos concluir que hay una explicación científica para este suceso, y no es un rayo láser, ni un rayo ovni, ni un castigo divino, ni un demonio que llegue en la noche a succionarte y dejándote todo quemado y chamuscado. Con esta explicación, que espero haya satisfecho sus dudas y les haya causado alguna tranquilidad de que, pues miren, si les llega a pasar eso, pues en realidad solo es ahorrarse la incinerada, ¿saben? Se ahorran un buen varo en los servicios funerarios, porque finalmente habrían muerto antes de otra causa, tal vez un paro al corazón, una sobredosis, no sé. Y pues ya la incinerada es un servicio extra, así que no tengan miedo de morir así. Al contrario, yo deseo morir así. Imagínense, ahí me ahorro, bueno, no sabría decir si me lo ahorraría yo o mis gatos, pero alguien se ahorraría lo de los gastos funerarios. Definitivamente lo veo como una muerte muy cómoda y muy satisfactoria. Así que me despido con esta bonita reflexión y hermoso deseo de que todos podamos morir de una forma pacífica y con incineración incluida. Les recuerdo que vayan al canal de YouTube de La Hora Reptiliana, denle clic ahí en suscribir, dejen sus comentarios de cómo quisieran ustedes morir, cómo les gustaría. Y si quieren ver más videos de misterio, ocultismo, cosas inexplicables, pueden ahí ponerme en los comentarios de qué tema les gustaría que se hablara aquí en La Hora Reptiliana. Como cada domingo, fue un placer haber estado con ustedes y me despido. Bye.